Chicos, tenemos nuevas noticias, así es, el equipo de Bloodstrike nos acaba de compartir cierta información muy relevante acerca de todo lo que se viene a Bloodstrike. Será una serie de preguntas y respuestas demasiado épicas, como por ejemplo, ¿qué contenido nuevo llegará a Bloodstrike sobre el rendimiento del juego y muchas otras cosas más? Así que el día de hoy vamos a estar reaccionando a todas estas preguntas bien detalladamente, así que una vez dicho esto, empecemos. La primera pregunta sería, ¿qué contenido nuevo llegará al juego? Y la respuesta sería, te escuchamos y estamos trabajando en lo que has pedido. Hemos estado esperando una importante actualización del juego para este mes de julio. Y nuestro objetivo es mantener la emoción cada trimestre desde Bloodstrike Crystal en diciembre pasado. Bueno, este evento estuvo demasiado épico, me recuerdo que fue el evento de las infecciones donde aparecían alienígenas dentro del juego. Y estuvo demasiado épico por si tenían las dudas. Hasta el lanzamiento global en marzo y la Shooter Operación en abril. Bueno, cuando fue lanzado el mapa al Shooter Island, que bueno, vinieron demasiados eventos, no sé si ustedes recuerdan, que también agregaron lo que vendría siendo el helicóptero, que estuvo muy épico y todo eso. Este julio estamos encantados de presentar Payday, es un modo que yo ya les había dicho, es un evento súper épico, día de pago sería, una competencia de matar y robar visualmente espectacular. Hace con la riqueza, termina la partida y conviértete en último rey del oro en el campo. Espera recompensas masivas, oro gratis, aspecto gratis o premios aún más raros. Esta es una pregunta que nos hicieron a nosotros. Solo dinos lo que quieras, ojo. Y sí, un viejo amigo querido regresará. No sé a quién se refiere con un viejo amigo, no sé si es... ¿Se imaginan que sería el regreso de Nova? Súper épico. Atentos, porque también nos dieron unas imágenes filtradas de lo que vendría siendo el nuevo modo Payday, que está demasiado épico. Podemos ver un globo aerostático, podemos ver otros globos de esas madres que flotan con aire a vapor. Bueno, con aire a vapor, con aire caliente, ustedes saben, ¿no? Bueno, tenemos también unos signo amarito de Payday, así es, ese signo de dólar es el signo de Payday. La siguiente imagen sería unos... A ver, ¿qué es esta madre? Sería como un tipo bodega, ¿no? Me recuerda a esas bodegas que tienen los bancos donde guardan los dineros. Me recuerdan a las películas de Toretto cuando se robaban las cajas fuertes, claro, de los bancos. Y está demasiado épico. Y por último nos sale, este es un trabajo en progreso y no representa la calidad final, así que atentos porque se vienen muchas otras cosas más para este mes de julio. Ahora la segunda pregunta sería, ¿cómo están solucionando los problemas de velocidad de cuadros inconsistente en el juego? Bueno, y la respuesta sería, el rendimiento y la optimización siempre han sido la base de Bloodstrike. Nuestra misión es garantizar que todos los usuarios de dispositivos mobile puedan disfrutar de la emoción de un juego de batalla FPS sin limitaciones de hardware. Este es nuestro compromiso contigo. Atentos. Entendemos lo frustrante que puede ser tener velocidad de cuadros inconsistentes y estamos trabajando para resolver este problema. Uno de nuestros mayores desafíos han sido los errores intermitentes que provocan caídas de velocidad de cuadros cada plataforma y dispositivo. En sus configuraciones únicas presentan errores inesperados que abordamos caso por caso. La semana pasada lanzamos una corrección rápida para un error que podría afectar potencialmente la velocidad de cuadros en el juego y se resolvió antes de causar un daño insignificante. Vale, en fin, ya leí acerca de todo esto y solamente nos dieron de que están trabajando arduamente para incrementar, para que el juego pueda correr en muchos dispositivos sin errores de FPS, bueno, sin errores de caída de FPS, es que bueno, no se echa de ver mucho de trabajo porque actualmente en mi teléfono, que es un Samsung S10 con 8 GB de RAM y un procesador Snapdragon 865 si no me equivoco, me va muy fatal el juego. No puedo grabar porque es que me corre fatal el juego, así que no sé qué está esperando el equipo de Bloodstrike para arreglar estos problemas que son muy graves, por cierto. Pero en fin, ahora pasaremos a lo más importante, que vendrían siendo los eventos que llegarán al juego, o esta es la pregunta que le hicieron a los desarrolladores del juego. ¿Habrá nuevos eventos de bonificación en el juego pronto? Y la respuesta fue esta. Por supuesto, además de las enormes recompensas de los eventos principales, también estamos mejorando las recompensas en nuestros eventos diarios para garantizar una mejor experiencia de juego. Vale, eso quiere decir que se vienen más eventos diarios
como por ejemplo el evento cuando regalaron a Ita una M4 Hacker, también estuvo muy épico, que solamente fue por iniciar sesión 7 días al juego. Y bueno, aquí nos recargaron todos los eventos diarios que han implementado a lo largo de este tiempo. Por ejemplo, tenemos el oro gratis, la celebración del fútbol, el momento de la cosecha. Son eventos que casi no me recuerdo, pero son eventos muy sencillos, si les soy sincero. Son eventos para nada atractivos. La tercera pregunta es, ¿cómo planea el equipo de desarrollo comunicarse con los jugadores? En primer lugar, queremos agradecerte, realmente apreciamos todas las ideas y sugerencias que compartiste con nosotros y hemos estado tomando nota activamente y realizando mejoras en función de tus comentarios. Sin embargo, entendemos que ha habido una falta de comunicación transparente de actualizaciones sobre lo que estamos trabajando. Sabemos que nuestro silencio pudo haber parecido indiferencia y lo lamento seriamente. Claro, estuvimos como 2 meses esperando información y hasta ahorita nos hablan, así que estamos un poquito hartidos, Bloodstrike. Y lo bueno es que ellos saben que nosotros estamos hartidos. Y bueno, aquí nos dan unas opciones para podernos comunicar con el equipo de Bloodstrike, que sería por medio de Discord, por medio de su página web, algo que bueno, no sé. Y esa sería la nota, entonces... Vale, lo más interesante de todo esto, chicos, sería el nuevo modo Payday que estaría llegando el mes de julio. Sobre los eventos, pues no tenemos ningún evento anunciado, solamente nos dijeron que iban a estar agregando eventos con recompensas gratis y que iban a estar funcionando con un sistema de registro diario, tipo como ya les conté el evento semanal que tuvimos hace poco cuando nos regalaban una skin legendaria de Ethan y una M4 Hacker. Y bueno, chicos, esa fue la información del día de hoy, espero que les haya gustado. Recuerda que les voy a traer mucho gameplays muy pronto, también vamos a estar demasiado épicos, estrenando estas luces y demás cosas. Así que suscríbanse al canal si les gusta mi contenido, denle me gusta si les gustó el video y sin nada más que decirles, nos vemos en un próximo video. Chao.